por el regalo que nos das de tener tu palabra, Señor, y poder escudriñar y encontrar en ella, Señor, grandes tesoros que tienes para nuestra vida, Señor. Los retos que nos pones, Señor, para que podamos ser conformes a tu corazón, Señor, y te damos gracias por Gregorio, Señor, porque has puesto, Señor, en su corazón el deseo, Señor, y el servicio de poder preparar esta enseñanza, Señor. Guíalo, Señor, y habla en nuestros corazones de una forma tan clara, Señor, que no olvidemos, Señor, y que por el contrario, Señor, podamos salir a poner en práctica con prontitud lo que tú nos demandas, Señor. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes se acuerdan de un personaje que se llamaba Ricardo Jaime? ¿Quién se acuerda de ese personaje? Exactamente, el de la vivienda. Ricardo Jorge. Ricardo Jorge era un personaje que siempre estaba en el lugar equivocado. Entonces el hombre, digamos que aparecía como en situaciones raras y fuera de eso la terminaba como embarrando un poquitico más y todo le salía como mal. Ustedes saben que venimos mirando y revisando el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos ahora ya terminando el capítulo 22, vamos a leer hoy a partir del versículo 30. Y a mí me da la impresión leyendo a Pablo en este libro de los Hechos de los Apóstoles que es un hombre que constantemente está también como en el lugar equivocado. Uno lee a Pablo y si lo lee, digamos, como con la franqueza y con el conocimiento de saber que era un hombre de carne y hueso como nosotros, que no era el superhombre, el superapóstol, sino que era una persona común y corriente, llamada por el Señor para cumplir un propósito en su vida. Y uno es inevitable que se pregunte, ¿pero por qué Pablo siempre estaba metido en problemas? ¿Por qué Pablo le pegaban, lo golpeaban, lo amenazaban, le advertían que no fuera un lugar y Pablo insistía y se metía allá y parecía estar siempre en el lugar equivocado? Siempre lo mostraron en situaciones complicadísimas y tomando unas decisiones muy raras, como las peores. Pues el texto de hoy nos va a mostrar a un Pablo que muchos pensarían que está en el lugar equivocado, pero vamos a mirar si eso es así o no es así. Recuerden que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que hagamos una breve contextualización, Pablo llega a Jerusalén obedeciendo al Espíritu Santo para pasar allí la fiesta de Pentecostés. Eso está en Hechos 20, 16, 22 al 24 y se nos narra que Pablo tenía como destino final a Roma. Pablo sabía que debía llegar a Roma, él lo dice en Hechos 19, 21. Se había despedido de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Recuerden que había tenido una despedida muy emotiva a la orilla de la playa con todos los ancianos. Les había dicho claramente: hasta la última vez que yo los voy a ver a ustedes. Ellos lloraron, estaban las mujeres, los niños. Pablo embarcó y arrancó con destino a Jerusalén. En todo ese transcurso de ese viaje, que lo vimos inclusive en el mapa, los discípulos, los creyentes de las diferentes ciudades que Pablo iba visitando camino a Jerusalén, guiados por el Espíritu Santo, le decían: a usted le espera cárcel, persecución. Entonces los discípulos le decían: no vaya, no se someta a esto. Y Pablo, empeñado en cumplir la voluntad de Dios, acuérdense que Dios le había dicho a través del Espíritu Santo que él tenía que llegar a Jerusalén, y la palabra lo dice, lo narra como que él iba amarrado por el Espíritu Santo hacia Jerusalén. Él sabía que el Espíritu Santo lo había llamado para que fuera a Jerusalén, y a pesar de las advertencias del mismo Espíritu Santo de que era lo que le esperaba allá, Pablo no declinó. Pablo insistía en llegar a Jerusalén. Golpizas, captura, todo eso le estaba esperando allá, y finalmente cuando Pablo llega a Jerusalén, estaba en un riesgo inminente, ¿cierto? Entonces lo que hace Pablo al llegar a Jerusalén es reunirse con los ancianos de la iglesia de Jerusalén, en cabeza de Santiago, quien era, digamos, el líder de la iglesia en ese entonces, y estos apóstoles, estos discípulos le dicen: mire Pablo, estas personas acá, los judíos acá en Jerusalén, tienen de usted la idea de que usted está yéndose fuera de Jerusalén a tratar de que los judíos que viven allá en el extranjero no sigan las costumbres judías ni la ley de Moisés. Entonces a usted lo están persiguiendo para matarlo por eso. Entonces hagamos una cosa. Aquí hay 4 personas que hicieron un voto delante del Señor, y eso incluía, digamos, un rito donde ellos se tenían que rasurar la cabeza para cumplir el voto, y esa rasurada y todo ese proceso, ese rito,
digamos que tenía unos costos. Entonces lo que le dicen los discípulos a Pablo es: pague usted los costos de ese rito y acompáñelos a que ellos se rasuren la cabeza. De esa manera los judíos se van a dar cuenta que usted sí es un hombre, digamos, seguidor de la ley de Moisés y que usted no está en contra de sus costumbres. Pablo acepta sin decir nada, pero Pablo estaba advertido, Pablo sabía que él esperaba, ¿cierto? Entonces Pablo va, hace eso, y en los últimos días de ese rito de rasurarse la cabeza, finalmente alguien se da cuenta quién es Pablo, que Pablo estaba ahí en el templo, y arma el alboroto, y efectivamente, como el Espíritu Santo lo había profetizado, Pablo es capturado por las autoridades, por los judíos, y es llevado, digamos, por una turba furiosa, casi que al límite de la muerte. Lo golpearon, le pegaron, de todo, y en ese momento tiene que intervenir el tribuno, como lo dice la Reina Valera 60. Es el comandante del ejército romano, que en vista de que iban a matar a Pablo, lo iban a despedazar, dice la palabra del Señor, él interviene y lo coge y le dice: bueno, un momentico. Entonces Pablo le dice en ese momento: permítame dirigirme a la turba, a los judíos que lo estaban tratando de matar. Y el comandante del ejército romano le permitió a Pablo dirigirse a la multitud. Eso lo vimos en la antepenúltima predicación. Y Pablo lo hace en su propio idioma, en una reunión, digamos, una intervención de Pablo ante los judíos, que termina abruptamente cuando Pablo les dijo que había sido enviado a los gentiles. ¿Se acuerdan que cuando Pablo menciona, es que el Señor, ellos estuvieron muy atentos todo el tiempo, hasta que Pablo les dice: es que Dios me envió a los gentiles? En ese momento ellos empezaron a gritar: este tipo no puede seguir vivo, hay que matarlo. Y ahí vamos en este momento, y vamos a retomar a partir de ese momento en donde Pablo, digamos que la multitud otra vez se enardece contra Pablo, lo quieren matar, y el comandante romano otra vez, para proteger a Pablo, se lo lleva y lo guarda, digamos, como en el cuartel. Y vamos a leer a partir de Hechos 22, capítulo 30. Hechos 22, versículo 30. Busquen en sus Biblias ahí, y vamos a leer hasta el 23, 11. Vamos a retomar inclusive un poquitico antes. Vamos a leer de Hechos 22, versículo 27. Dice: vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Recuerden que el tribuno, el comandante romano, quería saber cuál era el lío con este señor Pablo, por qué era que lo querían matar, por qué la gente estaba tan alebrestada. Inclusive leímos anteriormente que el comandante romano pensó que Pablo era un egipcio revoltoso que se había levantado en armas como con 5.000 personas, 5.000 sicarios, dice la palabra del Señor. Entonces, digamos, el comandante romano no estaba preocupado por Pablo, no tenía, digamos, una curiosidad porque sí, estaba preocupado por mantener el orden como imperio, ¿cierto? Como representante del imperio romano en Jerusalén, él estaba preocupado de que no se les fuera a hacer un levantamiento, una sedición, algo así. Entonces, esa era la preocupación, digamos, la intriga que tenía el comandante romano. Y como no pudo saber por qué era que la multitud quería matar a Pablo, entonces decidió sacarle la información a latigazos, pues a punta de castigo físico. Y era un castigo físico que la historia dice que era tan cruel y era tan duro que muchas veces la gente moría. Porque digamos que lo que describen es que el látigo tenía como unas astillas de hueso y de metal pegadas al final. Eso pegaban con eso, y al jalar arrancaba todo, ¿cierto? Entonces la gente muchas veces perdía sangre y se moría. Y Pablo sabía de eso, pero Pablo sabía que tenía que llegar a Roma, y ahí es cuando Pablo le dice: un momentico, yo soy ciudadano romano, usted me puede a mí azotar sin hacerme un juicio previo. Y el comandante sabía que no, contra un romano no podía hacer eso. Entonces ahí el tribuno se detiene, tuvo temor, dice el versículo 29, también tuvo temor por haberle atado. Sigamos en el 30, 22-30.
Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que quedó aquí registrada en tu Biblia, Señor, acerca de tu apóstol Pablo, quien quedó como una guía y como un ejemplo para nosotros, Señor. Muéstranos qué tienes tú aquí de esta historia para nosotros hoy, Señor. Que tu palabra se abra en nuestros corazones y se haga viva, Señor, para nuestra realidad individual, de acuerdo a nuestras vivencias personales hoy, Señor, nuestras situaciones particulares, las de cada uno de nosotros, Padre, y también de manera colectiva con la comunidad, Señor. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces miren lo que pasa acá. Hagamos, digamos, como un resumen breve. El tribuno, como no pudo sacarle la información a Pablo de manera, digamos, azotándolo, porque era ilícito, entonces, tratando como de saber quién será este señor y cuál será la amenaza que representa para Roma, lo presenta ahora ante sus autoridades religiosas. Llega y pone a Pablo ante el sumo sacerdote y todo el concilio. Es decir, todo el concilio, todo el Sanedrín estaba ahí reunido en pleno delante de Pablo, y el tribuno estaba ahí presente, atento, como tratando de identificar a ver quién es este señor, ¿cierto? ¿Qué será lo que se trae entre manos este tipo que nos va a causar aquí un gran problema? Y Pablo se dirige al concilio de una manera increíble, y lo primero que les dice, digamos que la primera palabra que les dice Pablo acerca del Evangelio es muy sencilla, y está en el versículo 6, y es todo lo que alcanza Pablo a decir acerca del Evangelio. Pablo no alcanza a predicar el Evangelio. Noten ustedes que lo único que dice Pablo antes de que se arme una revuelta dentro del concilio con Pablo ahí es en el versículo 6: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Es decir, se identificó con la mitad del concilio, ¿cierto? Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Esa frase es la única que Pablo alcanza a decir delante del concilio acerca de Jesús y del Evangelio, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos. El que menciona eso, y digamos que la reunión inmediatamente termina como reunión. Él estaba frente a un concilio unido, y esa frase inmediatamente los dividió, ¿cierto? Porque fíjense lo que dice después: cuando dijo esto se produjo disensión. ¿Y por qué? Es importante entender que el concilio estaba conformado por fariseos y saduceos. Los fariseos, que eran personajes, digamos, como de clase normal, eran gente piadosa, gente del común, eran personas que creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en los espíritus.
Los saduceos no creían en este tipo de cosas. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no creían en los ángeles ni en los espíritus. Y Pablo inmediatamente menciona esto por causa de la resurrección. Lo que hace es dividir el concilio en dos, porque los fariseos se pusieron del lado de Pablo, ¿cierto? Pero entre ellos había, digamos, una tensión ahí política o religiosa, como a ver quién dentro del concilio, quién mandaba más, y Pablo los dividió, digamos que tomó bando. Entonces empieza la pelea interna entre fariseos y saduceos, y eso hace que termine la reunión, porque se puso de tal gravedad, digamos, la pelea entre ellos, que se fueron a la violencia física, y el tribuno tuvo miedo de que Pablo resultara muerto y despedazado por cuenta de esa pelea. Entonces la reunión termina ahí y Pablo es llevado otra vez, digamos, al calabozo. Pasa una noche y a la siguiente noche se le aparece el Señor y le dice: no temas, así como testificaste de mí acá, tienes que ir a testificar en Roma. A esta altura del libro de los Hechos es imposible pasar por alto dos temas principales que resaltan en la vida de Pablo: la mano poderosa del Señor para que Pablo llegue hasta Jerusalén y eventualmente a Roma. Eso se ve desde el capítulo 19 hasta el 23. Y por otro lado, que la voluntad de Pablo estaba completamente sometida a la voluntad de Dios. Pablo no estaba pensando en sus propios intereses, ¿cierto? Pablo no buscaba ser golpeado porque le gustara sufrir o fuera masoquista, no. Si lo tenía que evitar, lo evitaba. Acuérdense, en el 22-25, para evitar los azotes les dice: ustedes pueden golpear a un ciudadano romano antes de juzgarlo. No lo pueden hacer. Y eso evita que sea golpeado, porque Pablo no estaba buscando, digamos, la comodidad física de que no lo golpearan para librarse del castigo. No, Pablo lo que estaba pensando era que ese castigo probablemente podía terminar con su muerte y él no llegaría hasta Roma. Y eso es lo que Pablo no quería. Entonces, no por cobardía, sino pensando en el propósito, digamos, póstumo de Dios con él, de que llegara hasta Roma. Entonces, si le tocaba evitar el castigo, lo evitaba. Y Pablo lo que hace, y es muy evidente que es el otro tema que resalta, digamos, desde el 19 hasta el 23, inclusive desde antes, es que él sencillamente sujetó su voluntad a Dios, la sincronizó. Más que la sincronizó, Pablo murió a su propia voluntad. Ella no buscaba ni velaba sus propios intereses, quería hacer la voluntad del Señor, y él era consciente, como lo mencionamos hace unas 3 predicaciones, que el sufrimiento era un componente innegable dentro de esa realidad de seguir la voluntad de Dios, ¿cierto? Acuérdense que en Hechos 9:16 el Señor le dijo a Ananías, la persona que le compartió a Pablo, le dijo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿cierto? De principio a fin, Pablo solamente tiene en mente aprovechar las diferentes circunstancias, situaciones que se le presenten para compartir el Evangelio. Y recordemos la ventana del libro de Hechos 1:8, ¿cierto? Llevar el Evangelio Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ese era el propósito de Pablo. Y en Hechos 9:15, específicamente para Pablo, el Señor dijo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo no buscaba seguir su propia voluntad, Pablo buscaba hacer la voluntad de Dios. Esas son dos cosas que quedan claras hasta este punto. Y en relación al texto en cuestión que acabamos de leer, vamos a identificar hoy dos maneras como se hace evidente la voluntad de Dios de llevar a Pablo hasta Roma y cumplir sus propósitos en él. Dos maneras, como es evidente, como se hace evidente en este texto, la voluntad de Dios de llevar a Pablo hasta Roma y cumplir así su propósito en él. Y la primera manera en que se hace evidente esa voluntad de Dios de llevar a Pablo hasta Roma tiene que ver con que Dios se encarga del desarrollo de los acontecimientos. Fíjense que todo lo que le pasa a Pablo, todo se va desenlazando de una manera muy particular. Cuando Pablo se dirigió a los judíos en su idioma, lo hizo por iniciativa suya. Él le dijo al tribuno: permítame dirigirme a los judíos, y lo hizo en hebreo, ¿cierto? Esa fue iniciativa de Pablo, y él aprovechó, digamos, que la multitud estaba ahí agolpada frente a él para hablarles y compartirles el evangelio a los judíos en su propio idioma.
Ya dijimos que llegó hasta decir: el Señor me mandó a compartir a los gentiles, y en ese momento se acabó, digamos, el discurso de Pablo ante los judíos. Pero ahora, en ese sincronizar de su voluntad con la voluntad de Dios, o de sujetarla más bien, a Pablo se le presenta la oportunidad ahora de dirigirse a un nuevo público, y este público ahora es el concilio, es decir, las autoridades religiosas, ¿cierto? Y es una oportunidad que Pablo no buscó. Si ustedes leen, es el mismo tribuno el que, por curiosidad o por nerviosismo, no sabemos, de saber qué era lo que tenía este señor, quién era ese tal Pablo y qué amenaza representaba para el imperio, es el que decide ponerlo ante las autoridades, para ver si de esa conversación él sacaba como la información que quería. Y de esa manera es Dios quien se encarga del desarrollo de los acontecimientos. Es el Señor quien claramente pone a Pablo ante el concilio, y para eso se vale inclusive del tribuno, del comandante romano. Muchas veces lo puso frente a turbas furiosas, donde Pablo salió golpeado, dado por muerto, y en este texto lo protege. ¿Se acuerdan? Muchas otras veces el Señor le decía: entre allá, y entraba allá, y lo pegaban, y lo golpeaban, y lo castigaban, lo flagelaban. Pablo salía y volvía y entraba. El Señor lo quería allá. Ahora el Señor lo estaba protegiendo. ¿Para qué? Para que finalmente pudiera cumplir ese propósito de Dios de llegar a Roma. Pablo estaba en el lugar correcto. Lo que pasa es que en términos humanos, digamos, a la luz de la sensatez y de la lógica, pues no tenía sentido que Pablo insistiera en algo pues que iba a terminar mal para su integridad física. Y muchas veces creemos que el sufrimiento es como el termómetro, es como el indicador de que estamos donde no debemos estar. Muchas veces pensamos que porque estamos sufriendo en medio de hacer la voluntad de Dios, entonces eso significa que estamos haciendo lo que no debemos hacer. Pablo necesitaba estar en esa reunión con el concilio, para que de esa reunión, de la manera como se terminó esa reunión, y lo vamos a ver más adelante en lo que queda del resto del libro de los Hechos de los Apóstoles, se trazara la ruta por Dios para que él finalmente llegara hasta Roma. Él tenía que pasar por esa reunión, y la pasó. Y así el Señor se encargó del desarrollo de los acontecimientos. Pero Pablo estaba donde Dios quería que él estuviera, ¿cierto? Pablo no estaba en otro lado. La pregunta para nosotros sería hoy: ¿estamos donde Dios quiere que estemos, o estamos donde nosotros queremos estar? Porque hay una realidad innegable. Nosotros hoy, digamos, empapados, afectados, inmiscuidos como parte de esta cosmovisión de vida cristiana y de vida en general hoy, donde buscamos nuestra comodidad, donde buscamos nuestro bienestar, y eso es, digamos, lo más importante en la vida de las personas hoy en día, y nosotros no estamos exentos de esto. Nosotros no estamos muchas veces buscando cumplir con el propósito de Dios a cualquier costo. Y yo creo que esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Será que el Señor nos está hablando en un sentido y nosotros estamos caminando en otro? ¿O estamos como Pablo en el lugar correcto? Así eso implique sufrimiento y dificultades. Estamos desatendiendo un llamado de Dios para que estemos en algún lado o pasando por alguna situación incómoda, pero no queremos. Y estamos imponiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Nos quiere Dios en algún otro lugar? ¿Estamos persiguiendo nuestro propio bienestar o perseguimos hacer la voluntad de Dios? Porque se necesita ser un poquito loco para poder hacer la voluntad de Dios muchas veces, ¿cierto? Porque a veces la voluntad de Dios implica el sufrimiento nuestro, y como que pensamos que eso no está bien. Tenemos que preguntarnos eso. Y en el encargarse Dios del desarrollo de los acontecimientos, también resalta el hecho de que nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Pablo no se sentó a esperar a que Dios se encargara de todo y él no hacía nada, no. Pablo actuó como un estratega en esa reunión, fíjense. Él identificó los dos bandos de la reunión inmediatamente, de una manera muy sabia, y como un estratega dividió el concilio. Dividió el concilio entre fariseos y saduceos, 23:6 al 10.
Pablo no esperaba otra vez salir bien librado para irse a la comodidad de su casa. Ay, Señor, oremos para que yo salga bien de esta situación. Oremos para que no me pase nada. Oremos para que yo llegue a mi casa y todo como si nada. Pablo, sí, buscó salir bien librado de ahí, buscó salir con vida, digámoslo así, y para eso se valió de dividir la reunión, dividió el concilio entre fariseos y saduceos, porque él necesitaba llegar a Roma. Hizo lo que estuvo dentro de su alcance, echó mano de lo que tenía al frente, de su conocimiento, de sus herramientas, digámoslo así. Conocía el concilio, conocía su auditorio y aprovechó eso para dividirlos y poder finalmente cumplir con el propósito que era llegar hasta Roma. Y es curioso que un concilio reunido para acusarlo a él, ahora se estaba acusando entre sí. Hasta ese punto llegó, digamos, la habilidad de Pablo. Y es curioso también que un concilio que en teoría representaba la élite religiosa judía, ¿cierto? Es decir, los representantes ante Dios y ante el pueblo de la comunidad judía estaban pensando en su propio interés. Eso es como una paradoja que presenta el texto. Ellos peleando entre ellos por ver quién tenía la razón teológica, si habían espíritus o ángeles o no, sería resurrección o no. Mientras tanto, Pablo estaba pensando en cumplir con la voluntad de Dios. Y la pregunta es si nosotros estamos actuando con sabiduría para cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros. Lo primero, obviamente, es saber qué quiere de Dios, qué quiere Dios de nosotros en este momento. Y esa es una pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Sabemos qué quiere Dios de nosotros y qué nos está pidiendo Dios a nosotros en este momento? ¿Qué nos está llamando Dios a hacer? En torno a la evangelización, en torno a Hechos 1:8, de llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué nos está llamando Dios a hacer en torno a esto? ¿Cuál es nuestro papel y nuestro rol dentro de esto? Pablo tenía que llegar hasta Roma y tenía que pasar por Jerusalén, y hizo lo que estuvo a su alcance para cumplir con eso. Y aplicó todo su conocimiento y toda su estrategia para poder alcanzar esto. Sabemos nosotros a qué nos está llamando el Señor en este sentido. Y lo segundo, obviamente, es poner todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir, si de hecho ya lo conocemos, con esa voluntad del Señor. Si ya sabemos cuál es su voluntad en torno a nosotros, pues valgámonos de lo que tenemos por delante, nuestro conocimiento, nuestro talento, nuestra agilidad, nuestras propiedades, es decir, lo que podamos ponerlo al servicio del Señor, hagámoslo, que eso fue lo que hizo Pablo en ese momento. Y también dentro de ese encargarse Dios del desarrollo de los acontecimientos está el tercer punto, que tiene que ver con que el resultado finalmente lo pone Dios. Dios es quien decide hasta dónde llegan las cosas. Un lector desprevenido de este texto podría resaltar o señalar el hecho de que, pues, ¿cómo es posible que Jesús le diga en el 23:11, Pablo, así como testificaste de mí aquí en Jerusalén, tienes que ir a hacer lo mismo en Roma? Y uno se preguntará aquí, ¿qué fue lo que testificó Pablo ahí en el concilio? ¿Cuál fue el testimonio acerca de la esperanza que tenía Pablo en Jesucristo durante su discurso en el concilio? Se redujo a una frase: acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Y eso inmediatamente dio por terminado el concilio. Entonces, fíjense, hizo lo que le tocaba hacer, pero solamente alcanzó a decir una frase. Y Jesús le dice: testificaste bien de mí, tienes que hacer lo mismo en Roma. Entonces, el resultado final de lo que el Señor nos esté llamando a nosotros a hacer en torno al proceso de evangelización, de dar a conocer las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, no está en nuestras manos. Muchas veces nos frustramos porque quisiéramos compartirle a las personas del Señor, hablar de nuestro testimonio, y quisiéramos casi que dar la revelación completa desde Génesis hasta Apocalipsis, y que esa persona salga como una persona convertida, nueva, que la vida le cambie mañana mismo, que la vida nuestra misma sea transformada completamente, la de los demás.
el resultado final es del Señor. Nosotros solamente tenemos que hacer lo que el Señor nos llame a hacer, y Él se encarga del desarrollo de los acontecimientos. Y esa es la primera manera como se hace evidente la voluntad de Dios de llevar a Pablo a Roma. El desarrollo de los acontecimientos lo da Dios. El segundo tiene que ver con que Dios animó a Pablo. Dios lo anima, ¿cierto? Dios animó a Pablo. Fíjense esa manera tan bonita como termina este texto en el 23:11. A pesar, y otra vez, es muy fácil leerlo hoy y pensar que sí, es que Pablo era un superhombre, un superapóstol, una persona excepcional. Eso es él, yo estoy acá. Pablo era una persona común y corriente, que sujetó su voluntad a la voluntad de Dios. Y yo estoy convencido, estoy seguro que Pablo, al finalizar allá, después de haber tratado de hablar con los judíos y tuvo que terminar el tema, digamos, hasta que les mencionó que iba para mentirles porque lo iban a matar, después de dirigirse al concilio y se armó semejante problema entre fariseos y saduceos, y otra vez el tribuno se lo tiene que llevar para el cuartel para que no lo despedacen. Otra vez Pablo está metido en un calabozo, aporreado y azotado porque ya lo habían golpeado anteriormente. ¿Cuántas veces, cuántos moretones, cuántas heridas? Y Pablo estaba metido otra vez en un calabozo. ¿Ustedes qué pensarían en ese momento? Señor, ¿esto qué? ¿Cómo para dónde va esto, cierto? Yo creo que el Señor se le apareció a Pablo porque Pablo evidentemente debía estar bastante desanimado, muy desanimado. Y Jesús se le aparece y lo anima y le dice: ánimo, así como fuiste mi testigo acá, tienes que ser testigo mío allá. Ya lo había hecho antes, ya se le había aparecido antes, Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le aparece a Pablo para alentarlo y confirmar sus propósitos en él. Aunque pareciera infructuoso en este punto de la historia, Pablo tenía que seguir testificando al Señor. Y las cosas no se miden en los términos en que nosotros creemos que se miden. Y nosotros no vemos la imagen completa. Nosotros vemos un puntico ahí. El Señor la ve completa. Y el Señor le dice: Pablo, ánimo, no desfallezcas, sigue para adelante, yo estoy contigo. Así como estás haciendo las cosas, las estás haciendo bien. Si alguien debía estar cansado, rendido, agotado, agobiado, desmotivado, golpeado, desincentivado en su ministerio, en su vida como cristiano, ese tenía que haber sido Pablo. Pero Pablo no tiró la toalla, ¿cierto? Pablo no se rindió. Y es la presencia de nuestro buen Dios que se le aparece y le dice: Pablo, ánimo, así como testificaste de mí acá, lo tienes que hacer allá en Roma. Y acá es el momento en donde nosotros tenemos que pensar delante del Señor y delante de nosotros mismos, honestamente, si en nuestra vida como cristianos, si en nuestro obedecer al Señor, si en nuestra tarea, convicción de hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra, estamos nosotros también francamente cansados y agotados y abatidos por cumplir con ese propósito de Dios. Puede que a usted y a mí no se nos aparezca el Señor como se le apareció a Pablo directamente, y nosotros no estamos llamados en ir a Roma, ¿cierto? Nuestro llamado será distinto en ese proceso de compartir las buenas noticias, pero no lo vemos por descontado. Las luchas nuestras, aunque pueden parecer chiquitas al lado de las del apóstol Pablo, el Señor las conoce y las mira con misericordia, y también nos quiere animar y nos quiere llevar allá a que cumplamos con ese propósito que nos está llamando el Señor. Tal vez en este punto el Señor lo esté animando a usted a seguir en aquello que usted está considerando tirar la toalla en su vida como cristiano. ¿En qué estamos en este momento? ¿En qué posición? ¿Cuál es nuestro estado anímico frente a nuestra misión como cristianos, a ese propósito que el Señor nos está llamando a adelantar?
vamos a tirar la toalla, estamos cansados, agotados muchas veces por nuestros propios pecados, nuestras limitaciones. Estamos rendidos de seguir luchando con esa actitud, esa tendencia que no hemos podido sobreponernos a, que no hemos podido superar, y le seguimos pidiendo al Señor, y el Señor como que nos sigue respondiendo: bástate mi gracia. O estamos cansados por factores externos, tratando de sacar adelante algún proyecto en relación al propósito del Señor, de llevar su evangelio, de compartir, de vivir una vida cristiana, y vemos como que de pronto externamente las cosas no se dan y la gente como que no quisiera, y nosotros estamos dispuestos entonces ya como a tirar la toalla. Yo no sé en qué punto estarán ustedes en este momento. Yo sé en qué punto estoy yo, y sé por lo que he tenido que pasar, digamos, los últimos días. Pero yo creo que es momento que pensemos en esto. Si estamos poniendo nuestra voluntad en sujeción a la voluntad de Dios, y si estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que el Señor nos utilice como una herramienta filosa en sus manos, como utilizó a Pablo, aunque eso implique el dolor y el sufrimiento. Y si estamos en un momento de cansancio, pues que le pidamos al Señor que se encargue de nosotros, que nos conforte, que nos anime, que vuelva y nos dé la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Yo quiero invitarlos en este momento a que se reúnan de a 2 o 3 personas y conversan ahí. ¿Cuál es tu situación en este momento? ¿Cómo está tu situación delante del Señor? ¿Cómo estamos adelantando nuestra tarea, nuestro propósito, ese llamado que el Señor nos está haciendo para compartir su evangelio y para vivir una vida cristiana? ¿En qué estamos? Y si estamos agotados, téngase la confianza y la tranquilidad de compartirlo con esa persona que tiene ahí, y oremos los unos por los otros en este sentido.